El Guadalquivir ese día parecía un espejo de plata líquida bajo el sol implacable de septiembre en Sevilla. Amara López, sentada en un banco del Paseo de Colón, intentaba capturar su brillo esquivo en su cuaderno de bocetos, pero sus dedos, manchados de carboncillo, temblaban ligeramente. No era por el calor, aunque éste apretaba con la familiaridad de un abrazo demasiado efusivo, sino por el nudo helado que se había instalado en su estómago desde que su madre, Elena, le anunció la mudanza y el nuevo instituto, Elías Velázquez, un nombre que sonaba a historia, a arte, a un prestigio que Amara sentía que nunca podría rozar. Tenía 16 años, una maraña de cabello afro que a menudo escondía bajo un pañuelo como si fuera un secreto demasiado ruidoso, y un cuerpo que la sociedad se había encargado de etiquetar como demasiado. Demasiado grande, demasiado curva, demasiado oscura para encajar en los moldes que Sevilla, con su belleza de postal y sus tradiciones arraigadas, parecía celebrar. Su piel, del color del café con leche más intenso, contrastaba con el pálido alabastro de las estatuas que adornaban la ciudad, y sus caderas generosas eran un universo aparte de las esbeltas siluetas que poblaban las revistas y los escaparates de la calle Sierpes. El primer día en Elías Velázquez fue una sinfonía desafinada de miradas furtivas, susurros ahogados y sonrisas tensas que no llegaban a los ojos. Los pasillos, un hervidero de adolescentes ruidosos y seguros de sí mismos, se convirtieron para Amara en un campo de minas. Cada paso era medido, cada mirada evitada. Recordó las palabras de su madre esa mañana. «Cabeza alta, Amara. Eres luz, no dejes que nadie te apague». Pero la luz de Amara se sentía más bien como una luciérnaga asustada, parpadeando débilmente en una noche demasiado vasta. La clase de dibujo artístico debería haber sido su refugio. Doña Carmen, la profesora, era una mujer de cabellos plateados recogidos en un moño severo y ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. Su voz, aunque firme, no tenía el filo de la burla que Amara tanto temía. En el primer ejercicio, un estudio rápido de una naturaleza muerta, la mano de Amara se movió con una gracia sorprendente, el carboncillo danzando sobre el papel, capturando luces y sombras con una intuición que iba más allá de su edad. Doña Carmen se detuvo un instante detrás de ella. Un leve arqueo de cejas fue su único comentario, pero Amara sintió un calor incipiente en el pecho. Fue entonces cuando la vio. Sofía Vargas. Rubia, no del color del sol andaluz, sino de un platino artificial que brillaba con la misma frialdad que sus ojos azules. Delgada hasta el extremo, vestida con un uniforme que en ella parecía de alta costura, y en otras, como Amara, un simple requisito. Sofía era el epicentro de un pequeño grupo de chicas igualmente impecables que reían de sus comentarios en voz baja. Sus ojos se posaron en Amara, un barrido lento, de arriba abajo, y una sonrisa diminuta, casi imperceptible, curvó sus labios. No era una sonrisa amable, era una evaluación, una sentencia. Amara encogió los hombros, intentando hacerse más pequeña, su incipiente luz amenazando con extinguirse. El almuerzo en la cafetería fue peor. El estruendo de las bandejas, las conversaciones superpuestas, el olor a frito. Amara localizó una mesa vacía en un rincón, un pequeño islote de soledad en medio del océano social. Mientras hacía cola, sintió de nuevo la mirada de Sofía, esta vez acompañada de un comentario dirigido a sus amigas, pero lo suficientemente alto para que Amara lo oyera. ¿Has visto qué frugalidad? Aunque algunas necesitan más energía, ¿no crees? Las risas que siguieron fueron como pequeñas agujas clavándose en la piel de Amara. Cogió una manzana y un yogur, el apetito completamente evaporado, y se refugió en su rincón, sintiendo el peso de cada mirada, real o imaginada. Esa tarde el golpe llegó de forma digital. Deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, una notificación la llevó a una popular red social. Era una foto casual de la cafetería, publicada por Sofía. En el fondo, desenfocada pero inconfundible, estaba Amara, sentada sola. El pie de foto rezaba, disfrutando del ambiente estudiantil. Aunque algunas presencias, digamos que enriquecen el paisaje de formas inesperadas, vida de Insti, autenticidad ante todo. Los emoticonos sonrientes que acompañaban el texto parecían burlarse directamente de ella. Cada me gusta, cada comentario jocoso de los seguidores de Sofía era una nueva pedrada contra el frágil escudo que Amara intentaba mantener. La pantalla del móvil se empañó. No eran solo lágrimas. Era la constatación de que su peor miedo se había hecho realidad. Era una vez más el objetivo. Los días siguientes se convirtieron en una cuidadosa coreografía de evitación.
Amara perfeccionó el arte de volverse invisible, de caminar pegada a las paredes, de encontrar las rutas menos transitadas entre clases. Comía su almuerzo a toda prisa en el rincón más alejado del patio, la cabeza gacha, un libro como única compañía. Las noches eran largas, llenas de bocetos febriles en su cuaderno, figuras oscuras y retorcidas que reflejaban la angustia que la consumía. Su habitación, con vistas a un patio interior sevillano lleno de macetas desbordantes de geranios, era su única fortaleza. El ciberacoso, sin embargo, no conocía muros. Comentarios anónimos aparecían en foros del instituto, memes crueles utilizando fotos suyas tomadas a traición. Moby Dick en el Velázquez, la sombra que todo lo cubre. Cada notificación era un pequeño infarto. Intentó bloquear, denunciar, pero las burlas siempre encontraban nuevas grietas por donde filtrarse. En clase de arte, un día, mientras Amara intentaba concentrarse en un complicado estudio de perspectiva, uno de los acólitos de Sofía, un chico con ínfulas de artista llamado Gonzalo, hizo un comentario en voz alta sobre cómo ciertas anatomías desafían las leyes de la proporción. Antes de que Amara pudiera encogerse por completo, una voz tranquila pero firme intervino. Y ciertas mentalidades desafían las leyes de la decencia, ¿no, Gonzalo? Era Mateo Ruiz. Un chico delgado, con gafas de pasta y una camiseta de un grupo de rock indie desconocido. Siempre estaba dibujando criaturas fantásticas en los márgenes de sus cuadernos. Nunca hablaba mucho. Hasta ahora. Gonzalo se quedó desconcertado. Sofía le lanzó a Mateo una mirada asesina. Amara levantó la vista, sorprendida. Mateo le dedicó una media sonrisa tímida antes de volver a su trabajo. Ese pequeño acto de defensa fue como un sorbo de agua en el desierto. Al final de la clase, Mateo se acercó a su mesa. «No les hagas caso», murmuró sin mirarla directamente. «Dibujas muy bien, de verdad». Amara solo pudo asentir, un nudo en la garganta impidiéndole hablar, pero por primera vez en semanas, una diminuta semilla de algo parecido a la esperanza comenzó a brotar en su interior. Doña Carmen, mientras tanto, observaba. Un día, después de clase, mientras Amara recogía sus cosas a toda prisa para evitar el gentío, la llamó. «Amara, un momento». Su voz era serena. ¿Has pensado en participar en la exposición de arte del instituto? El tema de este año es Mi voz, mi identidad. Amara se quedó helada. ¿Exponerse? ¿Voluntariamente? La idea era aterradora. Yo no lo sé, doña Carmen. No creo que mi trabajo sea... No sé a qué, Amara, la interrumpió la profesora, sus ojos fijos en ella. He visto tus bocetos. Tienes una voz, fuerte y clara. A veces las voces más importantes son las que más miedo tienen de ser escuchadas. Las palabras de doña Carmen resonaron en Amara durante días. Mi voz, mi identidad. ¿Cuál era su voz? ¿Cuál era su identidad más allá de las etiquetas que le habían impuesto? Mateo se convirtió en un aliado inesperado. Compartían el almuerzo en un banco apartado del patio, hablando de arte, de música, de libros. Él le contó sus propios miedos, su sensación de no encajar del todo. Amara, poco a poco, empezó a compartir los suyos. «Deberías presentarte a la exposición», le dijo Mateo un día, después de ver algunos de los dibujos más personales de Amara, esos que nunca mostraba a nadie. Es poderoso. La idea comenzó a tomar forma en su mente, no como una obligación, sino como un desafío. Quizás, solo quizás, el arte podría ser su forma de responder, de luchar sin puños, sin gritos, una forma de decir, estoy aquí, y esto es lo que soy. Comenzó a trabajar en secreto por las noches en su habitación. No serían los paisajes tranquilos que solía dibujar para calmarse. Serían autorretratos, una serie de 3. El primero, ella misma encogida, casi devorada por sombras densas, los colores apagados, terrosos. El segundo, una explosión caótica de líneas quebradas, fragmentos de insultos y miradas hirientes flotando alrededor de una silueta apenas definida. El tercero aún no lo tenía claro, pero sentía que debía ser diferente. Debía haber luz. Sofía, por supuesto, también participaría. Se jactaba en los pasillos de la obra maestra que estaba creando, algo innovador y estéticamente impecable. Cuando los rumores sobre la participación de Amara llegaron a sus oídos, su sonrisa se volvió más afilada. El ciberacoso se recrudeció. Una foto de Amara, visiblemente sofocada durante la clase de educación física, fue manipulada para que pareciera un cartel promocional de un combate de sumo, con comentarios crueles sobre su talento oculto. Amara vio la publicación mientras estaba en la biblioteca, buscando inspiración en libros de Frida Kahlo y Kara Walker. El aire se le escapó de los pulmones. Las lágrimas ardieron en sus ojos.
Estuvo a punto de cerrar su cuaderno de bocetos para siempre, de rendirse. No dejes que te roben esto también, Amara. La voz de Mateo era suave, pero firme. Estaba sentado a su lado, había visto la pantalla de su móvil por encima de su hombro. Le tendió un pañuelo. Es lo que quiere, que te rindas. Esa noche Amara miró el lienzo vacío destinado a su tercer autorretrato. Las palabras de Mateo, las de doña Carmen, resonaban en su cabeza. Recordó la humillación, el dolor, la ira, pero también recordó la bondad de Mateo, la fe implícita de doña Carmen. Cogió un pincel y en lugar de lágrimas fluyó el color. Un rojo vibrante, un naranja encendido, un amarillo solar. Pintó su figura, no escondiendo sus curvas, sino celebrándolas. Pintó su cabello afro como una corona, pintó sus ojos mirando directamente al espectador, sin miedo, con una pizca de desafío. Y alrededor de ella no sombras, sino un torbellino de luz y patrones inspirados en los azulejos sevillanos, en los bordados de los mantones de Manila, en la fuerza indomable de las mujeres que la precedieron. Unos días antes de la inauguración de la exposición, mientras Amara retocaba los últimos detalles de su tríptico en el aula de arte después de clase, sintió una presencia detrás de ella. Era Sofía. Sola esta vez. «Vaya, vaya», dijo Sofía, su voz destilando un falso dulzor. Paseó la mirada por los 3 lienzos. «Qué expresivo. Muy tú, aunque un poco crudo, ¿no crees?» Casi desesperado. Amara apretó los puños. «Es mi voz, Sofía». «Oh, claro. Tu voz», repitió Sofía con una sonrisita. Se acercó peligrosamente a uno de los lienzos, el que representaba el acoso. «Cuidado con no salpicar demasiada amargura por todas partes. A nadie le gusta la gente resentida». Antes de que Amara pudiera responder, Sofía ya se había dado la vuelta, contoneándose hacia la puerta. «Nos vemos en la exposición. Estaré deseando ver la reacción del público». El día de la inauguración, el salón de actos de Lies Velázquez bullía de actividad. Estudiantes, profesores, algunos padres. Amara sentía que el corazón le iba a salir por la boca. Su tríptico estaba colocado en un lugar destacado, gracias a doña Carmen. Los 3 lienzos juntos contaban una historia, su historia. El dolor, la lucha y finalmente una declaración de intenciones. Mateo estaba a su lado, ofreciéndole una sonrisa nerviosa pero alentadora. Doña Carmen le guiñó un ojo desde el otro lado de la sala. Vio a Sofía, rodeada de su séquito, cerca de su propia obra, una serie de retratos técnicamente perfectos de chicas etéreas y lánguidas, todas ellas inquietantemente parecidas a la propia Sofía. Bellas, sí, pero frías, vacías. Llegó el momento de las presentaciones. Varios estudiantes hablaron brevemente de sus obras. Cuando el director mencionó el nombre de Amara López, un nudo se formó en su garganta. Caminó hacia el pequeño atril como si fuera al patíbulo. Desde el público, la voz de Sofía, clara y penetrante, cortó el aire justo cuando Amara iba a empezar a hablar. «¡Qué interesante propuesta, Amara!», exclamó con una falsa jovialidad que no engañaba a nadie. «Tan personal. Es casi como leer tu diario íntimo. ¿No te da un poco de vergüenza exponer tanto de ti y tus inseguridades delante de todos?» Hubo algunas risitas ahogadas. Las mejillas de Amara ardieron. Sintió la oleada de pánico, el deseo de huir, de desaparecer. Miró sus lienzos. Miró a Mateo, que la miraba con preocupación. Miró a doña Carmen, cuya expresión era indescifrable, pero extrañamente tranquilizadora. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Recordó las noches de trabajo, la frustración, pero también la alegría feroz de la creación. Recordó por qué lo hacía. Levantó la barbilla. Su voz, al principio un susurro, fue ganando fuerza. «No, Sofía. No me da vergüenza», dijo, mirando directamente a su acosadora, pero dirigiéndose a todos. «Esto no es solo mi diario. Es un espejo de lo que muchos sentimos y callamos». Se giró hacia su tríptico. «Este primer lienzo», señaló la figura encogida, «representa el miedo, la invisibilidad a la que a veces nos someten o nos sometemos cuando no encajamos en el molde, cuando nos dicen que somos demasiado algo o no lo suficiente de otra cosa». Su voz se llenó de una calma sorprendente. «Este segundo lienzo, con sus líneas rotas y sus palabras hirientes, es el ruido del prejuicio, de la burla, del odio que se disfraza de opinión, el ruido que intenta ahogar nuestra propia voz, que nos hace dudar de nuestro valor». Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. «Y este tercer lienzo», su voz se cargó de emoción, pero también de una firmeza inquebrantable, mientras señalaba la figura radiante. «Es mi respuesta, es mi voz. Es la decisión de decir existo. Soy valiosa tal como soy. Mis curvas, mi piel, mi cabello no son defectos.
son parte de mí, son la geografía de mi historia. Continuó hablando del poder del arte para sanar, para conectar, para desafiar. No mencionó directamente a Sofía después de la primera interpelación, pero sus palabras eran una condena elocuente de la crueldad y la superficialidad. Habló de la belleza diversa, de la necesidad de empatía, de la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad compartida. Mi identidad, concluyó, no me la define nadie más. La construyo yo, con cada trazo, con cada palabra, con cada vez que elijo la luz en lugar de la sombra. Cuando terminó, un silencio denso se apoderó de la sala por un instante eterno. Luego un aplauso solitario rompió el hechizo. Fue Mateo. Le siguió doña Carmen. Y de repente la sala entera estalló en una ovación que pareció hacer temblar las paredes. Amara vio rostros conmovidos, algunos con lágrimas en los ojos. Varios estudiantes se acercaron después para felicitarla, para compartir brevemente sus propias luchas. Una chica que siempre iba sola le susurró: «Gracias, yo también me siento así a veces». Sofía estaba pálida, su sonrisa forzada se había desvanecido. Su séquito la miraba con una nueva incertidumbre. Por primera vez, la reina del instituto parecía haber perdido su corona invisible. No por un ataque, sino por la simple y aplastante fuerza de la verdad. Los días que siguieron a la exposición fueron diferentes. Amara ya no se sentía invisible, pero tampoco era el centro de un escrutinio hostil. Había miradas, sí, pero ahora eran de curiosidad, de respeto, incluso de admiración. Los susurros no se habían extinguido por completo. El prejuicio es una mala hierba difícil de arrancar, pero habían perdido su veneno. El tríptico de Amara no ganó el primer premio del concurso. Se lo llevó una naturaleza muerta, impecablemente ejecutada, técnicamente brillante pero predecible. Algunos profesores comentaron en voz baja que la obra de Amara era demasiado arriesgada, demasiado personal para un concurso escolar. Doña Carmen simplemente sonrió y le dijo a Amara: «Hay premios que no se cuelgan en la pared, querida, y tú has ganado el más importante». Y era verdad. Amara había ganado una batalla crucial, la de su propia autoestima. Sofía y su grupo la evitaban. Su poder se había desvanecido como un espejismo bajo el sol del mediodía. Algunos de sus antiguos seguidores incluso intentaron acercarse a Amara con torpes intentos de amistad, que ella recibió con una cautela educada pero sin rencor. Había aprendido que el perdón más importante era el que se concedía a sí misma por haber dudado tanto de su propio valor. Mateo, radiante, le propuso una idea una tarde mientras compartían un batido en una terraza cerca del río. ¿Y si creamos un colectivo? Un espacio aquí en el Insti para gente que quiera expresarse sin miedo, arte, escritura, música, lo que sea. Voces sin filtro o algo así. Los ojos de Amara brillaron. «Me encanta, Mateo, me encanta». El camino por delante no sería fácil. Sabía que los prejuicios no desaparecían por arte de magia con un discurso o una exposición, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. La luciérnaga asustada había encontrado su luz, y ahora brillaba con una intensidad serena pero firme, lista para iluminar su propio camino y quizás el de algunos otros. Sentada de nuevo en su banco favorito del Paseo de Colón, con el Guadalquivir fluyendo constante a su lado, Amara abrió su cuaderno de bocetos. Ya no dibujaba figuras oscuras y encogidas. Ahora, sus páginas se llenaban de rostros diversos, de cuerpos celebrados en todas sus formas, de la explosión de color de los geranios sevillanos y la arquitectura intrincada que la rodeaba. Su trazo era seguro, su mirada clara. Sevilla seguía siendo una ciudad de contrastes, de belleza deslumbrante y sombras ocultas. Pero Amara López ya no era una extraña en ella. Estaba aprendiendo a pintar su propio lugar en el lienzo del mundo.